Amigos televidentes del canal comunitario de Marinilla, un cordial saludo, una bienvenida nueva a este programa En Contexto para analizar los diversos temas de interés y que suscitan la reflexión en el municipio y en el contexto regional. Hoy vamos a detenernos en una corporación que es orgullo del municipio porque ha logrado trascender fronteras, incluso recibe estímulos y recibe subvenciones de la banca multilateral y de organismos de gran importancia a nivel mundial para desarrollar proyectos sociales, que es su especialidad. Ellos están aquí ya con nosotros, nos acompañan desde la Corporación de Profesionales Universitarios de Marinilla, Corun, que desarrollan diversos proyectos y vamos a ponerle especial énfasis a uno, que es el de la Red Sentir Conciencia Juvenil, que están trabajando en 5 municipios del oriente antioqueño para prevenir el embarazo en adolescentes, una iniciativa que cuenta pues con el respaldo de entidades muy serias y respetadas a nivel mundial. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados, Ana María Ramírez y el señor Gerardo Cardona, don Gerardo es el coordinador general del proyecto de la Red Sentir y Ana María es facilitadora. Pues empecemos con las damas, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo percibes todo el ambiente en el oriente antioqueño para el trabajo social? Bienvenida. Buenas tardes. Mi nombre es Ana María, hago parte de la Red Sentir y mi papel es facilitadora de los semilleros que realizamos con el proyecto. El ambiente es un ambiente cálido. Mucho calor en las ahora, zonas donde estamos calor y mucho frío, calor. los pisos térmicos y frío, del oriente. Sí. Nos han recibido con muchísima acogida, con muchísima participación en los diferentes eventos y en las diferentes actividades que realizamos en San Francisco, en Argelia, en Sonsón, en Marinilla, en San Luis. San Luis, muy bien. Y don Gerardo es un viejo conocido, un viejo conocido del programa. Él nos ha acompañado aquí ya en otros temas, analizando también el tema del patrimonio arqueológico y arquitectónico, pero ese ahora está activamente liderando esta propuesta que ya lleva varios meses de ejecución. Don Gerardo, bienvenido. Muchísimas gracias a todos los televidentes del canal comunitario de Marinilla y del Oriente Antioqueño. Sí, hoy queremos efectivamente trabajar un tema que es un tema de preocupación del orden regional y que tiene que ver con el embarazo adolescente. El embarazo adolescente se ha definido que es un tema que repite los ciclos históricos de la pobreza y es así como genera círculos de más pobreza. Entonces queremos hoy trabajar muy fuertemente este tema en los 6 municipios en que tenemos directamente el proyecto. Bueno, son 6 municipios, 5 municipios. 6 municipios, ya vamos a hablar cuáles son. Pero primero, para que entremos en contexto, ¿cómo una corporación Marinilla de la provincia logra acceder a un apalancamiento de recursos por parte de un organismo multilateral tan serio a nivel mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo y una red de cooperación, un fondo especial japonés para la reducción de la pobreza, algo que pareciera utópico para nuestras organizaciones en el oriente antioqueño, pero que Corun lo ha logrado? ¿Cuál es esa fórmula o es un sueño creer, ponerse metas y lograrlo? Bueno, la Corporación Corun lleva 12 años de vida desarrollando proyectos, procesos, investigaciones, y es así como en el año 2015 se presenta una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo. Fueron en total más de 500 proyectos que se presentaron de los 26 países que son miembros de el banco, y se seleccionan 5 propuestas. La única de Colombia fue la presentada por la corporación. Entonces nosotros iniciamos en el año pasado, año 2016, la ejecución del proyecto. Es un proyecto por 3 años para los 6 municipios, con varios componentes y varios resultados que esperamos cumplir en estos 3 años. Y Ana María, que es la facilitadora, pues que recorre, al igual que Gerardo, todos los municipios de influencia, que ya nos habían dicho, Sonsón, Argelia, San Francisco, Marinilla y San Luis, no sé si me quede faltando alguno. Ese tema, esa problemática del embarazo en adolescentes es muy recurrente en estos municipios de influencia.
Sí, la corporación realiza este proyecto precisamente en estos municipios porque el oriente antioqueño son los que presentan las tasas más altas de embarazos entre las edades de 12 a 19 años. El oriente en el contexto de Antioquia. En el oriente antioqueño. Estos municipios, estos 5 en el oriente antioqueño. En el oriente antioqueño son los que presentan unas tasas más altas, pues son las más altas, entonces por ello nosotros estamos en estos municipios. ¿Y porque ya pues en el contexto de Antioquia son otros, ya el Bajo Cauca, del Bajo Cauca también hay esa problemática fuertemente. Muy fuerte. Hay cifras al respecto de estos municipios de embarazos en adolescentes. Sí, lamentablemente son cifras un poco atrasadas, son del año 2015-2016, pero demos una cifra. Por ejemplo, esas cifras se dan en millajes. El municipio que más embarazo adolescente tiene en el oriente es el municipio de San Francisco. ¿Por cada 1.000 habitantes? Son 155 adolescentes embarazadas por cada 1.000. 155 adolescentes, sí. Marilla, por ejemplo, tiene una cifra de 45. Por cada 1.000. Por cada 1.000, al año 2015-2016. ¿Pero qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, San Francisco dobletea la cifra, la media del departamento de Antioquia, que está en 64.3, o sea, 64. O sea, que el oriente tiene municipios que sobrepasan muchísimo la media del departamento de Antioquia y sobrepasan inclusive la media de Colombia, que está apenas en 34. Los entes territoriales, las alcaldías, tienen herramientas para hacer esta sistematización, el registro de la aparición de estos embarazos, los hospitales. ¿Cómo aparecen las estadísticas? ¿Quién las maneja? ¿Quién alimenta ese banco de información? El banco de información es manejado directamente por los hospitales, que son los que atienden el tema de los embarazos, no solo los adolescentes, sino todos los embarazos. Pero llevan ese registro y ahí, lamentablemente, no registran, sino los nacidos. Los abortos y los abortos, ese ya. tipo de no nacidos no son cuantificados y no son llevados a registro. Y ahí también fuera está, de eso, ahí también está la problemática. los que son ilegales también, los que son provocados en sitios no aptos, que generalmente llevan a una enfermedad o llevan muchas veces a la muerte de la madre. Pero ninguno de los hospitales en estos municipios tiene ese registro de los no nacidos, porque no tienen la capacitación, porque se les dificulta acceder a esa información que a veces es clandestina. No lo tienen porque como no es obligación tenerlo, entonces eso sería un desgaste para ellos también, llevar una cifra que realmente no va a representar no va a dar elementos como para definir una política pública que sea realmente eficaz o eficiente. La metodología, ¿cuál es la dinámica de trabajo propuesta para poder concientizar a las madres, al núcleo familiar, a estas personas para que de verdad pues estas cifras no se sigan engrosando en nuestra región y en los municipios intervenidos? Bueno, el proyecto tiene varios componentes. Entonces, uno de los componentes es el proceso de formación y socialización. ¿Qué hacemos allí? En un proceso de 40 horas, ellos están en un semillero que lo denominamos semillero plan de vida, porque también cuáles son algunos factores que influyen en el embarazo. Es el asunto de que no saben qué hacer con su vida, no tienen claro cuáles son sus potencialidades. Entonces lo que hacemos en este semillero es, les generamos como, bueno, somos unos seres humanos que necesitamos proyectarnos, tenemos que pensar en qué queremos ser, para qué soy bueno, qué me gusta, descubrir el territorio. Los componentes fuertes son territorio, investigación, porque ellos intervienen también el lugar en el que se habitan, y está todo el asunto pues como de la innovación. Bueno, ¿qué en este municipio, en estos lugares, qué se pueden poner a hacer? Entonces eso es uno de los componentes, el proceso de formación que están en los semilleros. Tenemos unos encuentros intergeneracionales que se realizan con padres, maestros, donde cuentan los chicos todos sus aprendizajes que tuvieron en el semillero, los socializan con la comunidad, con diferentes entes territoriales. Tenemos aparte la plataforma digital, ¿qué es la plataforma digital? Es ese espacio web
donde ellos ingresan y encuentran información confiable, porque alrededor de la sexualidad hay muchísimos mitos. Entonces, en la página encuentran información, pueden hacer preguntas anónimas con relación a todo, pues como todo su proceso sexual, y allí hay unos expertos que les contestan esas preguntas que ellos realizaron. Además, también tenemos otros encuentros que ya son más regionales, donde se encuentran todos los integrantes que hicieron parte de los semilleros, padres, maestros. Nos encontramos en un lugar para que entre todos hablemos sobre el tema de la sexualidad. Hablemos de esos mitos. ¿Qué mitos tienen nuestras jóvenes, adolescentes en el oriente antioqueño, en estos municipios, las familias, frente al tema de prevenir un embarazo, frente a los métodos anticonceptivos? ¿Cuáles son los mitos principales que han detectado en estos municipios? Resulta que hablar del cuerpo, pues no se habla de una manera tan abierta, entonces es un tabú todavía en las familias y más en los lugares donde estamos trabajando, porque digamos que culturalmente son muy tradicionales. Entonces, hablar como esto, como qué mitos nos hemos encontrado, como de no deje que un hombre la mire porque si no queda en embarazo. ¿Ah, sí? Pues con cosas solo mirarla, como pues. con solo mirarla quedan en embarazo. La fase de la luna. La fase de la luna. Y hay muchísimos Echarse mitos. agua después de la relación. Echarse agua después de la relación sexual. Tener relaciones sexuales dizque con una pastilla en la rodilla, pues cosas así que uno dice, ¿qué es esto? Y claro, como no encuentran a veces información confiable, entonces hay muchísimos mitos como con relación a esto. ¿En qué municipio es más agudo el tema frente a esa ignorancia y los mitos más recurrentes? ¿Qué municipio pues pueden...? No es tanto como en qué municipio, es más como en las edades. ¿En qué edades? ¿En qué edades? Más o menos entre los 14, 19 años, cosa que es absolutamente grave, porque donde existen más mitos en el asunto de cuidarse, de prevenir, de planificar, entonces es allí donde se inician las relaciones sexuales. Y aparte de eso, se tienen mitos con relación a la planificación familiar, entonces eso agudiza más el asunto de embarazos en adolescentes. Entonces ahí nosotros tenemos pues como una tarea fuerte. También trabajamos enlazados con los hospitales, porque bueno, los chicos también tienen que conocer los servicios amigables que tiene cada uno de los municipios para que puedan acceder, y ellos no conocen esta información, entonces también trabajamos de mano con el hospital. Gerardo, hay una encuesta que ustedes diseñaron, un instrumento que aplicaron. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué nos puede compartir de ese instrumento? Sí, me quería referir a esa encuesta que se hizo a casi 4.500 adolescentes entre 13 y 19 años. Le hicimos en los 6 municipios. Cubrimos casi todos los establecimientos de educación oficial, o sea, públicos, algunos privados también, población urbana y rural y algunos desescolarizados. Precisamente con esa pregunta que se hacía, no tanto los mitos, pero ahí salían también, era ¿cuál era la persona en la que más confiaban los adolescentes? ¿El confidente, pues, o qué? Sí, su confidente. Resulta que los primeros en quien confían son los amigos. No es la familia, no es el papá, No es la ni familia. la mamá. Sigue la familia y luego los profesores. Pero entonces mire que, por ejemplo, preguntas de tipo sexual, primero se las preguntan a los amigos. Y los amigos en esas culturas que tienen de los cuentos, los mismos mitos, pues van difundiendo temas y elementos que no son verdades, son mentiras. Entonces se van reproduciendo y se van quedando en el tiempo. Y encontramos que los papás generalmente no son tampoco educados ni informados para dar las respuestas sobre los temas de salud sexual y reproductiva. Y fuera de eso, que les da todavía temor abordarlos o vergüenza, Claro. abordarlos con sus hijos. Dicen que, me imagino que no, que ellos no van a hablar de eso, Claro. de esos temas. No creen que sus hijos tengan un despertar sexual tan prematuro. A propósito Sí. de eso, ¿cuál es la edad promedio del despertar sexual que ustedes han descubierto en el proyecto? Lo que dio la encuesta es que está más o menos entre los 15 y los 16 años.
Inclusive la encuesta revela, por ejemplo, que la edad donde más relaciones sexuales tiene es entre los 14 y los 16 años. ¿Y empiezan con la noviecita o en fiestas con desconocidas? ¿Qué? Parece ser que es con las amiguitas y con las compañeras, pero también se da mucho el tema de la prostitución. Y está Sí, asociada, se paga para está tener asociado al sexo. alcoholismo, ¿han encontrado una asociación? Hay una parte que respondieron la pregunta si bajo estado de drogas o alcohol tenían relaciones sexuales y muchos respondieron que sí. O sea que Es más o menos un 20%. el consumo temprano de alcohol y de drogas en algunos casos pues también estimula Claro. que haya relaciones sexuales. Obviamente la protección que dicen ellos de los métodos anticonceptivos, el preservativo como tal, ¿lo utilizan o no? Hay un porcentaje que lo utiliza, pero también un alto porcentaje, más o menos de un 20%, 21%, que no utiliza ningún método Es muy anticonceptivo. difícil el acceso a los preservativos en estos municipios. Un joven en Argelia, para acceder a un preservativo, ir a una droguería le da vergüenza preguntar, o hay dispensadores gratuitos, hay campañas de Profamilia. ¿Qué hay al respecto? Desde los hospitales hay servicios amigables, entonces si el joven va al hospital, les regalan condones. Si las chicas van, dicen yo me quiero colocar el YADE o me quiero empezar a planificar, quiero planificar con inyección o con pastillas, eso es absolutamente gratuito. Sí, deben ir al hospital para que lo atienda un enfermero y allí le da la orientación para la prevención del embarazo. Pero la gran mayoría no están accediendo a esos servicios amigables. Pero por pena, porque no conocen. Porque no conocen, por pena o porque no hay una buena atención también. Y los hospitales tienen que hacer más campaña, acercarse más a los jóvenes en vez de que los jóvenes vayan hasta el hospital. Pero en esta crisis tan tremenda que tenemos de la salud, ¿qué tan fácil es encontrar funcionarios y personas capacitadas en los hospitales de los servicios amigables para ejecutar estas políticas? Pues en los municipios donde estamos hay una receptividad y una disposición fuerte como con relación al tema. Pero hospitales que están casi en los rines, por decir Argelia, que están, no saben si cerrarlo o venderlo para construir viviendas, es muy difícil. Pero sí, pues igual ellos garantizan ese acceso. Allí también lo complicado es que los jóvenes no van al hospital como un asunto de prevención, se ve el hospital como un asunto de allá va el enfermo, el de urgencias, entonces también en los semilleros planteamos el asunto de cuidarse, el asunto de prevenga enfermedades, no solamente, pues trabajamos mucho con el asunto de la prevención de la salud también. Del PIP, promoción y prevención. Lo cierto es que te quería aclarar que también los hospitales tienen el programa de salud sexual y reproductiva. O sea, ninguno está cerrado, es lo bonito. Todo lo tienen. Lo que pasa es que o el hospital no está haciendo suficientemente socialización de los programas y los jóvenes no están yendo, pero sí lo tienen establecido. Entonces yo creo que también la gente tiene que acercarse más. Y el hospital tiene que acercarse más también a la gente. O sea, es una cosa de mutuo apoyo para poder lograr Hablemos de resultados. beneficiarios. ¿Cuántas personas atienden ustedes con esta propuesta en los municipios? En cifras concretas, nosotros tenemos una meta de atender 630 jóvenes o adolescentes en este desarrollo de los semilleros directamente. 630 jóvenes que quedan cada uno con su plan de vida, que queda cada uno con su trabajo de concientización, de reflexión, de empoderamiento, de autonomía, de libertad. No es prohibirles el ejercicio de su sexualidad, sino hacerlo responsablemente y darles unos mensajes muy poderosos de que quedar en embarazo a edad temprana se les convierte en un problema, en un elemento que no les Ahí genera entra la buen desarrollo. abuelita a asumir ese rol de madre para que la mamá termine el bachillerato. Muchas veces. Eso es muy recurrente también. Sí. Eso muchas veces, eso ha sido una costumbre del Oriente, que lo hemos comentado, en donde queda una niña de 13 a 14 años en embarazo, entonces la familia la guardaba, la mamá asumía como esa maternidad y prácticamente después salía el niño como si fuera pues, de la mamá, siendo la abuela, por guardar imagen y por no dañarle Las la vida a apariencias los muchachos. en los municipios. Sí. La del marco de la plaza, la de... Guardar las apariencias. ¿Hasta qué punto es factible o en otra etapa podrían involucrar padres de familia para que también trabajar con ellos estos talleres o no es esa la meta posterior? Claro, con los padres de familia se hace un trabajo y es en los encuentros locales, porque también el padre de familia es uno de los aliados más importantes
porque entonces el chico quiere o la chica dice, bueno, voy a empezar a planificar, pero mi mamá no me deja, o qué van a decir en mi casa, o tal cosa. Que porque se engorda, que porque le sale aire en la cara. Exacto, o porque definitivamente los papás no quieren asumir que ya sus hijos están teniendo relaciones sexuales, entonces prefieren como esconderse para planificar y no socializarlo. Entonces el trabajo que hacemos con los papás es, venga, conversemos de sexualidad, conversemos sobre lo importante que es sus hijos planeen su vida, y en esa planeación de la vida está prevenir un embarazo. Entonces, con los padres sí tenemos un trabajo también, y es ese trabajo de la sensibilización, y con los maestros también. Porque los maestros también son otros de los aliados muy importantes en el proyecto. ¿Y nuestros maestros cómo están? ¿Están capacitados para el tema o también se sonrojan al hablar de estos aspectos? Se sonrojan. Los profes se sonrojan y no tienen los elementos, o sea, no tienen los elementos para abordar el tema de la sexualidad, para abordar el tema del cuerpo, para abordar el tema de la prevención. O porque tal vez creen que si hablan de esos temas los van a incentivar y estimular a que salgan desaforadamente a practicar el sexo. ¿Puede ser eso lo que piensan? Eso es uno de los mitos que hay, de que no abordar los temas que son de vida, relevantes, importantes, va a dejar que la gente no... Es como el suicidio, que dicen, no hablen del suicidio porque entonces están incitando a que lo hagan. Con un elemento muy grave, y es que la mayoría de jóvenes encuestados no reconocen que hayan programas de educación en salud sexual y reproductiva. Entonces no lo reconocen, porque también en los colegios lo que hacen muchas veces es poner al profesor que tiene menos horas a dar esa cátedra, que no sabe nada, y los ponen a jugar fútbol, me imagino, para desencartarse. O que están que se jubilan. Sí. Entonces ya, termina si no tiene claro tampoco esa persona qué es la orientación y la educación que va a dar, pues imaginen la información que le va a dar a los jóvenes. Pues bueno, mire, ya vamos a regresar, vamos a ir a una pausa comercial, institucional, y ya regresamos con este tema tan importante, con esta corporación Quorum de profesionales universitarios de Marinilla, que está haciendo una gran labor en el oriente antioqueño con recursos internacionales. Ya regresamos. Somos los soldados del Ejército Nacional, hombres y mujeres cargados de patria, honor y lealtad. Portamos en nuestro ADN la vocación del servicio y la defensa del amarillo, el azul y el rojo de nuestra bandera colombiana. Estamos preparados para cualquier misión. Por eso, juramos ser siempre sus héroes, los de su familia y los de esta gran nación. Héroes multimisión. Ejército Nacional. Colombia renace. Renace en el liderazgo de las mujeres campesinas que abren nuevos caminos para la paz. Porque cuando se cultivaba la coca, pues todo el mundo era por su lado. Mientras que ahora, pues se trabaja mucho es así en comunidad. Entonces se trabaja más en unión. Colombia renace. Todos por un nuevo país. Este es un mensaje para mi mamá. Yo no sabía que eso era tan grave. Yo sí veía que llegaban con peladas, pero se veían ya grandecitas. Es decir, parecían mayores de edad, y sobre todo en las fiestas. Y pues ellos me decían que eran amigas de ellos y que no me preocupara. Y la verdad es que yo nunca les pedí la cédula o algo así. Hasta que un día llegó la policía, nos sellaron el hotel y me acusaron de ser cómplice de explotación sexual. Perdóname, por favor. Ahora que sabes lo grave que es, cúmplele hoy al país para que puedas cumplirle a los tuyos. Porque solo hay una manera de hacer las cosas, y esa manera es a lo bien. Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, caballero. ¿Tiene un bumper para este carro? No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Dentro de la estrategia de gobierno Vive Seguro, Vive en Paz,
Con una inversión de 155.507 millones de pesos, 11 ciudades capitales del país cuentan en 2016 con cobertura total en sistema de videovigilancia. Cali, Cúcuta, Riohacha, Valledupar, Pasto, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Quibdó, Manizales e Ibagué. Con seguridad, seguimos avanzando hacia una paz estable y duradera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos en Contexto, este programa dedicado a un proyecto que lideran profesionales de Marinilla, de la corporación Corul. Están trabajando en el Oriente Antioqueño, prevención, embarazo en adolescentes. Y aquí están muy atentos los amigos de producción, los camarógrafos, algunos están aprendiendo, otros reforzando sus conocimientos y en sus hogares. Lo más importante es que este tema lo aborden pues con mucha madurez, porque es un tema del día a día y que tiene algunas consecuencias al no saber manejarlo, y la corporación pues nos está entregando unos datos muy importantes. Volvemos al tema de los mitos, porque sé que son muchos y que son muy recurrentes, ya para meterlos en el contexto y en el caso particular de Marinilla, también para que hablemos de ese tema de la cultura frente a la prevención de embarazos adolescentes del municipio. Pero ¿qué más mitos hay, por ejemplo, frente a la masturbación? Digamos que la masturbación nos hemos encontrado que dicen, bueno, los que se masturban les salen pelos en las manos, o el asunto de los barros. Entonces cogemos toda esa información y trabajamos desde lo biológico. No es que le den barros por el masturbarse. ¿Y ustedes cómo hacen por el asunto, pues... es por el asunto de la pubertad. ¿Ustedes cómo hacen para abordar esos temas con seriedad y no reírse? Porque muchas veces pueden suscitar y provocar la carcajada, y hay que atenderlos de una manera muy profesional y adulta, con mucha madurez. Claro, tenemos una ventaja, es que somos un equipo joven, alegre. Entonces, el tocar esos temas con ellos desde también como desde lo jocoso, que ellos lo preguntan, y responderle con seriedad, madurez, y que crean pues en lo que se está, y con argumentos, exacto, y con muchísima claridad, claro, y con muchísima claridad ellos asumen, pues ellos reciben esa información de una manera también agradable. Un asunto muy importante allí es que ha generado muchísima confianza que seamos los facilitadores jóvenes, porque... ¿Cuántos facilitadores son en el proyecto? En el proyecto somos 3 facilitadores, y que en ocasiones va un hombre, una mujer, o vamos un hombre y una mujer. Entonces entrar en ahí el asunto de la confianza, porque en la investigación que realizamos, que Bernardo la estaba referenciando, el asunto de la confianza. Entonces, ellos reciben información de quienes confían en sus amigos. Entonces, en los semilleros nosotros generamos confianzas en ellos, y de esa manera poderles entregar una información. Son desinhibidos sí, en ese espacio. Preguntan muchísimas cosas, se vuelven un espacio muy agradable para que ellos hablen sobre el tema, porque con nadie más lo hablan de sus profesores, porque los profesores no abordan el tema. Y tienen muchas dudas. Muchísimas dudas. Y preguntan mucho. ¿Y qué preguntan? Claro, por ejemplo, preguntan mucho sobre las pastillas del día después. Entonces les decimos, hey, esa pastilla solamente se puede tomar una vez al año. Y ellas, ¿cómo así? Yo que planifico con eso. Eso es muy, muy grave, porque tiene un proceso ya físico muy fuerte estas pastillas. Entonces, preguntas como esas, preguntas sobre su cuerpo, sobre la menstruación, sobre el ciclo menstrual. Bueno, entonces, ¿qué días puedo tener relaciones y qué días no? No, pues infinidad Pero de las preguntas, por lo menos, no se quedan, sí, pues, preguntan mucho, y en nuestra cultura hay un miedo con el cuerpo muy grande. Entonces, el asunto de la exploración sexual es un asunto que ellos también preguntan mucho.
Y entonces uno, como yo les digo, ustedes conocen el territorio, conocen Marinilla, conocen el espacio donde viven, conocen San Luis, conocen San Francisco, así lo conocen. El cuerpo también hay que conocerlo. El cuerpo como nuestro primer territorio en el que habitamos y que hay que conocer, porque entonces se desconocen muchísimas cosas del cuerpo y es allí cuando empieza el asunto del abuso sexual, que también es un tema ¿Y les han grave. revelado de pronto en esas sesiones de trabajo algunos jóvenes que hayan tenido de pronto un trauma como consecuencia ya en privado, no sé si lo habrán hecho en público, algún trauma que hayan tenido por un abuso sexual de un conocido, alguien en la niñez? ¿Se han dado esos casos? En los municipios donde estamos hay una alta tasa de, ¿cómo es que se llama? De abuso por parte de los familiares. De los padres. abuso, de incesto. Incesto, Hay, hermanos, familia. hay unas, esas cifras en realidad no las descifran, pues no las dan, porque sí es un problema social muy fuerte. Y En los semilleros los chicos hablan de esto y entonces es empoderarse, es decirles a ellos, empodérense de su cuerpo, conozcan su cuerpo, nadie puede acceder a su cuerpo sin su consentimiento. También como ellos como sujetos de derecho, que es muy importante también que lo sepan y que no culturalmente se sigan repitiendo unas prácticas que definitivamente no son las mejores y dicen, ay, no, es que es cultural que el papá le quite la virginidad a la hija. No, es un asunto ¿Lo del aceptan cuerpo. como cultura En algunos municipios y En decimos, unos- hey, no, el cuerpo es mío, usted decide con quién tener las relaciones sexuales y tenemos un contexto de abuso muy alto. Y en el tema, por ejemplo, también de las comunidades LGBTI que están de pronto que ustedes identifican en los grupos, me imagino que deben estar sometidos al bullying, al acoso por parte de los compañeros, porque es un tema que difícilmente entienden en algunos de nuestros municipios más apartados, sobre todo de las cabeceras del desarrollo. El asunto de la orientación sexual en este momento está saliendo más a flote. Entonces ya uno se encuentra en las instituciones educativas que ya hay chicos y chicas que con tranquilidad pueden decir yo soy bisexual o soy homosexual o soy Me gusta vestirme como asexual. mujer y soy hombre. Exacto, y soy hombre. Entonces eso es uno de los temas importantísimos que nosotros también abordamos y es el asunto de la orientación sexual, porque es el asunto de yo me reconozco, me acepto y tengo que aceptar al otro. Pero son víctimas de bullying en los planteles educativos, en los entornos. Y generamos sensibilización también al respecto. Sí, muchísimo bullying con los chicos de orientación sexual, de una orientación sexual. Bueno, mientras va trabajando la idea, Gerardo, hablemos de ese tema que tocamos en el inicio, cultural, de los círculos de la pobreza. Ese tema en el oriente antioqueño va asociado al machismo. ¿Cuáles son los factores culturales y sociales que han permitido que no haya una verdadera cultura alrededor de estos temas? Un primer factor que reconoce la línea base que acabamos de terminar, que fue pues dirigida por un doctor en epidemiología, reconoce que el primer factor de la causa del embarazo adolescente es la prevalencia del macho sobre la hembra, sobre la mujer. El machismo. El machismo, el paternalismo, el patriarcado. Y es que generalmente se ha asociado con que quien queda en embarazo es solamente la mujer. Y estudios científicos han demostrado que el hombre también queda con un embarazo psicológico. Porque además a la mujer siempre es a la que le toca asumir ese embarazo, porque es la que tiene que cuidarse, le achacan de que es quien no hizo la planificación respectiva. O sea, le echan la culpa, usted no se cuidó. Sí, no se cuidó, cuando el hombre es el que también tiene que tener también esa responsabilidad. Y generalmente cuando queda la mujer en embarazo, pues en estas etapas adolescentes, el hombre o abandona a la mujer porque no tiene la capacidad física, ni mental, ni psicológica para asumir una paternidad. Y le toca a la mujer con la familia pues acogerla y responsabilizar todo eso. Un segundo factor tiene que ver con esas prácticas machistas,
pero que tiene que ver también con lo que es la búsqueda de trabajo. Nosotros nos encontramos con que el 15% de los encuestados, de esos 4.500 adolescentes, el 15% trabaja. Cuando la gente trabaja tiene una mayor posibilidad. No terminan su ciclo académico. No, o a veces trabajan en los tiempos libres, pero muchas veces son jóvenes explotados, que no les pagan ni un salario mínimo, sino que les pagan por hacer un oficio, por hacer una tarea, cargar un bulto, estar en una jornada de una faena de recoger café, por ejemplo, cuando hay cosecha, ¿cierto? Entonces eso les da cierto poder adquisitivo y se creen que eso también les da poder de conquistar y dejar también a su pareja en embarazo, inclusive como una manera de lograr reivindicaciones también laborales. Y otro factor tiene que ver con lo que es el uso del tiempo libre. Nosotros nos llevamos una sorpresa también, porque la mayoría de lo que la gente está haciendo en el tiempo libre es no practicar tanto deporte ni ir a actividades culturales, lo está dedicando a las redes sociales. Las redes sociales. El más o menos el 60-65% está dedicándole ese tiempo a las redes sociales y nosotros sabemos que esa no es una manera provechosa de utilizar el tiempo libre, mientras si se hiciera deporte, si se tuviera otra actividad cultural, artística, recreativa, habría una formación más integral para esos jóvenes. Y en ese uso de las redes sociales, acceden al Twitter, al Facebook, a YouTube. La conectividad, ¿cómo está en esos municipios? ¿Es fácil que ellos accedan al Wi-Fi o al Wi-Fi? Sí, en general en la encuesta se da de que el 80% están accediendo a redes sociales. Pero, por ejemplo, en las cabeceras que iluminan con internet, las cabeceras municipales, los parques, que es internet del gobierno, que es el Mintic, hay unas restricciones pues, para acceder a páginas con contenidos pornográficos y que no sean académicos. Claro. Pero aún así han detectado que ingresan también a buscar pornografía en YouTube. Pues lo que comentan, en la encuesta no se abordó directamente si se accedían a páginas pornográficas, pero se acceden a toda la red con ciertas restricciones. Lo que uno sabe es que sí hay mucha difusión de videos por el WhatsApp y por el Twitter, que se comparten directamente. Entonces sí hay acceso a la información. Inclusive una de lo que nosotros queremos en el componente fuerte de la plataforma digital es que los jóvenes no solo dediquen el celular, que es por donde acceden a la mayoría de la información, y los computadores a esas páginas, pues digamos, de pornografía, sino que la utilicen también para cultivarse en su interior con temas nuevos como la salud sexual y reproductiva. Nosotros vamos a tener ahí unos juegos, unos retos, vamos a tener unos foros educativos, vamos a tener una especie de preguntas y respuestas para que la gente pueda también formarse e informarse todos los días en ese sentido. Por ejemplo, en un municipio como Argelia, como San Francisco, por mencionar esos dos, o Sonsón en sus zonas veredales, hacia el Magdalena Medio, San Miguel, que creo que ustedes están por allá, por esa zona también interviniendo. Cuando un joven acaba el bachillerato, si es que lo acaba, con las escasas y mínimas posibilidades de acceder a la educación superior, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es la principal práctica de ese joven cuando termina el bachillerato o cuando le da por desertar de la institución educativa? Porque, ¿qué hay para hacer allá en esos municipios? Pues cada municipio tiene como sus particularidades. Por ejemplo, en San Francisco existe una corporación que se llama AJUDEC, y los chicos, muchos de los que salen del colegio, pues empiezan a plantear proyectos artísticos, culturales y productivos. Eso en el mejor de los casos. En otros contextos también del municipio, sabemos que en el oriente antioqueño hay una producción de coca alta, entonces se ponen a trabajar como raspachines también en cultivos ilícitos. Las zonas más proclives al tema de la producción de coca están, me imagino que hacia el Páramo, Argelia, y también hacia el Magdalena Medio. Toda la zona de bosques, sí. Toda la zona de bosques. O sea, que son jóvenes raspachines que están en el bachillerato y mezclan su actividad con esa práctica. Contaba un profesor de Coredi en San Luis que cada rato se le desaparecían los estudiantes de los grupos y aparecían para los 15 días. En motos. Y aparecían todos rasguñados y todos, ¿cierto? Como todos ajados. Sí. Y le dije, ¿ustedes dónde están? Y dije, no, profe, es que es la oportunidad para trabajar, había una oportunidad para hacer unos mantenimientos de unos cultivos. Nosotros teníamos que aprovechar porque esto no llega sino 2 o 3 veces al año. Entonces, en ese sentido también hay falta de fuentes de trabajo.
Entonces, y eso cambia mucho la dinámica de las economías de los municipios, Total. que al igual que la minería atraen prostitución. Total. La gente que tiene plata se la gasta bebiendo en el marco de la plaza, tomando sus aguardientes, sus rones. Escuchando música. Y escuchando música de a despecho. todo Que también, Lima. ahora que regresemos de esta pausa comercial, también el tema de la música, cómo puede influir ahí el reggaetón y todos esos temas ahora tan en boga. Ya regresamos entonces, vamos a esta pausa institucional y seguimos conversando de este tema tan sumamente pues, educativo, que es el de la orientación sexual de nuestros jóvenes. Somos los soldados del Ejército Nacional, hombres y mujeres cargados de patria, honor y lealtad. En nuestro aniversario, seguimos desplegándonos como valientes guerreros, protegiendo, asegurando y construyendo el futuro de cada uno de los colombianos. Por eso juramos ser siempre sus héroes, los de su familia y los de esta gran nación. Héroes Multimisión, Ejército Nacional. Colombia renace. Renace en el liderazgo de las mujeres campesinas que abren nuevos caminos para la paz. Porque cuando se cultivaba la coca, pues todo el mundo era por su lado. Mientras que ahora, pues se trabaja mucho es así en comunidad. Entonces se trabaja más en unión. Colombia renace. Todos por un nuevo país. Ganaderos, la fiebre aftosa es un virus que se propaga rápidamente y afecta a bovinos, bufalinos, porcinos, llamas y alpacas. Estamos en emergencia sanitaria. Esté alerta, revise sus animales, reporte cualquier sospecha de la enfermedad alica o alaumata de su municipio y rechace animales de los que desconozca su procedencia. Todos unidos contra la aftosa. ICA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, caballero. ¿Tiene un bumper para este carro? No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Ahora nadie se vará por internet porque lo estamos llevando a cientos de municipios a través de las zonas Wi-Fi para la gente. Allí todos se conectan gratis, hacen trámites, aprenden, se comunican y mucho más. Conoce cuál es tu zona Wi-Fi más cercana en www.wifigratis.gov.co. Con tecnología estamos cambiando la vida de los colombianos. Muy bien, entonces regresamos a En Contexto con este tema de mucho interés, el embarazo en adolescentes, la prevención y la corporación con profesionales marinillos que están desarrollando todas estas temáticas en el Oriente Antioqueño y orientando a nuestros jóvenes. Nos quedamos en el tema de la música, también de pronto hablamos en la pausa que hay un tema del intersexo, para que hablemos de eso, qué porcentaje y cómo se manifiesta, y el tema de la música, qué tanto puede influir, las letras del reggaetón se incitan, como se cree culturalmente, a que haya más prácticas sexuales, porque siempre sus temas son alusivos a eso, es lo que hablan recurrentemente. Bueno, dentro que si influye o no la música, también sí, como en el asunto del despertar tempranamente, el asunto sexual, pues ellos escuchan reggaetón, las 4 babies, no sé qué. A la mujer ahí pues la colocan como un objeto muy sexuado, y muy sexuado no desde el disfrute, sino desde la utilización de la mujer como un objeto sexual. Claro que eso influye, porque se va generando en el inconsciente de lo que se va cantando,
que entonces es asumir que una persona puede estar con 4 personas más, o sea, se van asumiendo cosas que definitivamente, exacto, que se va normalizando en el contexto de ellos. Por ahí veíamos un video incluso de unos niños de jardín que se popularizó en redes sociales cantando música de despecho, reggaetón, desde los 3 años aprenden esas letras. Sí, y es también pues como una de las metas que nosotros tenemos, y es que trabajamos en el semillero escuchando también música. Bueno, ¿qué es lo que dice esa canción? O sea, ustedes sí han entendido qué es lo que dice. Se reflexiona sobre esto, bueno, ¿y qué dice esta otra canción? Porque a veces las cosas van pasando como así desapercibidas y ellos ni siquiera en ocasiones entienden qué es lo que están diciendo. Gerardo, ese tema del intersexo, ¿cómo sale en la encuesta? ¿Cómo lo descubren ustedes en algunos jóvenes? Expliquémosle a nuestra audiencia qué es el intersexo y cómo se manifiesta en este proyecto. Sí, tradicionalmente pues, se ha calificado de que en la sociedad solo hay hombres y mujeres, pero hay lo que se llama el tercer sexo, que es el intersexo. En la encuesta nos dio que la gran mayoría de población, inclusive de jóvenes o de adolescentes, es mujeres. Estamos más o menos hablando de un 63%. Las mujeres. Las mujeres. Sigue más o menos un 38 y pico de hombres y hay un intersexo del 5%. Quiere decir que hay una población más o menos de... Pero el intersexo es que les gusta el el hombre, la mujer, no importa. El intersexo es sexo, todas las personas piensan que es tener la relación sexual. No, sexo es lo que se denomina desde lo biológico. Sí, tiene pene, pues. Tiene pene es hombre, tiene vagina es mujer. Intersexo es que no se logre identificar si es hombre o si es mujer porque los genitales no se han desarrollado del todo. Bueno, y otro elemento importante de aclarar es que si bien hay heterosexuales, hay homosexuales y hay bisexuales, hay también asexuales. Hay un porcentaje que no tienen sexo o no quieren tener sexo, o hay gente inclusive indefinida. En la encuesta salió que el 11% de los encuestados de los 4.500 no dicen que no están definidos. Y estamos hablando ¿En qué edades? Entre 13 y 19 años que se hizo la encuesta. No saben qué... No saben cuál es la orientación sexual. Quería referirme también un poquito al tema de la música y el tema de lo que la gente ve, lee y habla. Que es muy importante este tema de la música porque uno ve, por lo general, en las guarderías, en las escuelas, y los papás muy orgullosos viendo a los niños bailar reggaetón. El reggaetón no es malo de por sí, y el ritmo es maravilloso. El problema es el mensaje que está dando, lo que le decían a María. Es una miserabilización de la mujer. El hombre es prácticamente el que manda ahí, pues un hombre medio mafioso, con sus cadenas y sus 4 mujeres, elementos de oro, el poder, el carro, el alcohol, y eso es lo que ese es el mensaje que no debe aplicarse. Entonces, mucha responsabilidad a los padres de familia, a los profesores en los colegios y en las guarderías, que creen que están haciendo mucho labor con eso y lo que están es deformando completamente la dignidad y el valor de las mujeres y de los hombres. Para que vamos cerrando ya este tema tan interesante que yo sé que es de todo el agrado de nuestros públicos y nuestros televidentes, es Marinilla, que también ustedes lo están interviniendo y que es un municipio que tiene más oportunidades de desarrollo, más cerca del corredor Medellín-Bogotá, donde está la industrialización, más oportunidades de educación, herramientas tecnológicas. ¿Qué tan diferente es Marinilla a los otros municipios que son un poco más apartados dentro de la dinámica y la relación que han encontrado en el proyecto? Pues digamos que aquí Marinilla tiene más oportunidades, como lo mismo que Sonsón. Sonsón tiene inclusive la ventaja de tener una sede en la Universidad de Antioquia, o sea que hay un poco más de oportunidades para los jóvenes que están en Sonsón o que están cerca. Uno sabe, por ejemplo, que en Sonsón llegan a estudiar muchachos y muchachas de Argelia, pero tienen que tener también una capacidad económica. Igual llegan de Aguas, o sea, de todo el norte de Caldas. Marinilla sí tiene unas condiciones mucho más favorables, indudablemente, pero aquí también hay esos guetos urbanos, hay también esas subculturas y hay también esos imaginarios y esos mitos sexuales. O sea que tampoco nos escapamos a eso, porque tenemos más población y por una cosa muy sencilla, porque el desplazamiento que produjo la guerra y misericordia que hubo en el oriente antioqueño, en el solo año 2007 eran más de 5.000 desplazados que estaban en Marinilla. O sea, Marinilla es una comunidad receptora. Claro, totalmente. Entonces también sufre los rigores de todos esos problemas que se vienen en los municipios.
una especie de capital chiquita. Sí, entonces esa problemática también llega a Marinilla. Claro. Y como con relación a los jóvenes, también pues no, tampoco son jóvenes tan diferentes el hecho de que sean de Argelia o de San Luis o de Marinilla. Hay pues como unas condiciones generales, obviamente cada municipio tiene su particularidad, pero no son como tan marcadas. Que sí existe, por ejemplo, en San Francisco, la población con la que hicimos este primer semillero fue una población rural y fue un asunto muy, muy interesante porque eso, pues en la zona rural este tema sí es muchísimo más tabú que en la zona urbana. ¿Y qué nos encontramos con estos jóvenes? Unos jóvenes súper activos, súper despiertos, súper muy líderes y a veces en las zonas urbanas no se nota tanto liderazgo, en todos los jóvenes. Entonces eso me pareció muy particular y es donde llegan también menos oportunidades, cuando llegan las aprovechan al máximo. Salieron de allá del semillero en San Francisco, lo hicimos en la vereda del Pajuí, unos asuntos muy, muy, muy interesantes. Bueno, muy bien, miren este programa como resultó de provechoso, muy fructífero haber podido hablar de estas temáticas que todavía siguen siendo unos tabú en las familias. Me imagino que la recomendación final ha de ser que haya más comunicación entre las familias, los padres, que los hijos tengan esos confidentes, que sean sus padres que les cuenten todo, pero que sus padres también asistan a esas escuelas de padres para que puedan entender todas estas dinámicas y lograr reducir esas cifras que pueden ser a veces escandalosas y dificultosas para el desarrollo de las sociedades. Les agradezco mucho la participación, a don Gerardo, a Ana María. Muchas gracias por el conocimiento, por la disposición y contarles que es una corporación de profesionales marinillos que está trascendiendo fronteras. Este fue el programa En Contexto, hablando de la prevención de embarazos en adolescentes en el oriente antioqueño. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.